Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo. Seguimos aquí en Quinótico desde la Sala Borao de la Cineteca, aquí en el pleno centro de Madrid, en el Matadero, para acercaros todo lo que ocurre en ECAM Forum. Ya lo sabéis, pero es el evento que organiza ECAM para fomentar el diálogo industrial y permitir que cineastas y productores, además de todo lo perimetral, por ejemplo, agencias de ventas, de los proyectos que se han elegido, pues entablen conversación y le den un poco de forma a lo que viene a ser a esas películas del futuro, al cine del futuro. Hoy vamos a hablar de una de las secciones, que es el Films to Come, una de las patas de este Cannes Forum, con sus productores, con sus productoras, con esa gente que confía en nuevas voces y que pone, digamos, la carne en el asador para que las películas puedan salir adelante. Vamos a empezar con las presentaciones, que es lo más obvio. Emilia Ford, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Matías. Alejandro González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, muy bien, aquí, estupendamente. Maika Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien también. Y ahí más lejitos tengo a Rodrigo Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Bueno, claro, vamos a empezar un poquito a describir lo que es Films to Come. Creo que sería más útil que lo hicierais vosotros. Ahora lo explicaréis mejor, pero para que la gente lo entienda, las audiencias también, incluso aquellas que no son tan duchas en lo que es la industria, son películas en distintas fases de producción que están buscando una coproducción, que están buscando expandirse, ¿no? Digamos, terminar de apuntalar ciertos aspectos de lo que va a ser la película. Entonces, Emilia, voy a empezar contigo para que me cuentes qué es Desde que tú te has ido. Bueno, pues Desde que tú te has ido es la ópera prima de María Herrera. Nosotros desde Avalon hemos producido su cortometraje El cuento de una noche de verano y digamos que es su salto al largometraje. Entonces, bueno, estamos, creo que, y con muchos de los compañeros y compañeras es así, el proyecto está en fase de desarrollo. En nuestro caso, ya en una fase bastante avanzada del desarrollo, ya tenemos una versión de guión con la que nos sentimos cómodas para compartir. Y bueno, estamos empezando a financiar y bueno, realmente estar aquí en esta selección es genial porque nos permite, por un lado, testear, ¿no? Un poco qué resuena bien dentro de la industria y también empezar a continuar o abrir alianzas con diferentes agentes de la industria. Uh-huh. Voy con Alejandro para que me cuente qué es Bye Bye y, sobre todo, ¿para qué te sirve un sitio como ECAM Forum? Pues Bye Bye se trata de la ópera prima de Alba Esquinas. Con ella habíamos trabajado en su primer cortometraje. Este sería su primer largometraje. Y nosotros hemos estado desarrollando este proyecto ahora recientemente en la incubadora. Todavía estamos en ello. Está en desarrollo. Se trata de un drama de ficción alrededor de una niña que se llama Ana, del sureste de España, que está preparando un viaje de estudios, ella muy ilusionada, con su mejor amiga, pero en ese momento va a haber una ruptura en la amistad entre las dos y entonces tiene que lidiar con ese proceso. Para nosotros estar aquí en ECAM Forum pues supone una oportunidad de empezar a establecer relaciones con productores internacionales, porque ahora mismo es una producción nacional entre Movebox Studios, nuestra productora, y Solita Films, ambas de Madrid. Y queremos dar ese salto para aumentar las posibilidades también comerciales de la película y expandirla internacionalmente. Y justo ahora pues es el primer momento en el que empezamos a mostrarlo a estos agentes internacionales que puedan interesarse por nuestro proyecto. Uh-huh. Voy ahora con Maika Sanz. Claro, dos preguntas. Primero, ¿qué es Cara de Santa? Y segundo, ¿cuántas reuniones llevas en el momento en el que hablamos? Pues a la segunda te diré que no lo sé. Creo que ayer fueron... Te voy a pedir, porfa, que te acerques un poquito al micro. Gracias. Sí, ayer fueron como 4 horas y media seguidas, cada 15 minutos con alguien distinto, inglés, español, catalán a veces. Y hoy llevamos 3. Y bueno, Cara de Santa es la ópera prima también de una pareja de escritoras y directoras que son Ana Martí y Laura Santos, que cuenta la historia de Dolores, que es una mujer de 63 años con una vida aparentemente anodina y bastante, digamos, corriente,
que en un momento dado estalla porque está harta de muchas cosas que quizás no era consciente que llevaba encima, y entonces la película habla un poco de pues, la relación que hay entre, no sé, la violencia y la feminidad, y qué pasa cuando son las mujeres quienes transgreden ciertas normas en lugar de los hombres, y de cómo juzgamos a determinadas personas, mujeres en este caso, que además es una maestra, es una figura social importante, que no es a menudo de la misma manera que a otras personas. Y entonces es una película que creemos que tiene mucha resonancia en muchos territorios, es decir, que pensamos que realmente es una historia internacional que puede gustar en muchos sitios, y aquí venimos a encontrar un socio internacional, pero también distribución en España, que es muy importante, ¿no? Para que luego puedas tener a bordo pues, televisiones, puedas tener a bordo otros socios internacionales, ¿no? Si tienes ya alguien que confía en ti aquí, pues... y aquí puedes encontrar todo eso, ¿no? Alguien que confía en ti aquí, fuera, un socio que está interesado. Bueno, es un lugar realmente interesante. La palabra clave me la has dado, Maika, para llevarme el micrófono a Rodrigo y preguntarle por lo internacional. Ese acento tuyo me habla de Chile y me habla de uno de los países que más y mejor está llegando al mercado internacional, a los festivales internacionales, sobre todo para la población. Quiero decir, son 18 millones de personas que están en todos los festivales del mundo. ¿Qué es Señorita de Buena Presencia? Bueno, sí, o sea, Señorita Buena Presencia es la ópera prima de Natalia Luque. Es una película de ficción que mezcla el drama y la comedia, la realidad y la imaginación a través del personaje de Marta María, una peluquera de 55 años que luego de que su hija se va a viajar al extranjero por un año, se ve enfrentada a estar sola por primera vez después de mucho tiempo y se vuelca vicariamente a su trabajo para, de alguna forma, olvidarse o protegerse de este sentimiento de ausencia de la hija, y en este proceso de obsesión con el trabajo empieza a fantasear con las historias que le cuentan sus clientas, de alguna forma para escapar de la realidad que tiene en ese momento que no quiere enfrentar. Este proyecto lo llevamos desarrollando hace un tiempo. Nosotros llegamos al ECAM Forum porque participamos en el Málaga Festival Fan Co-Production Event, y dentro de los premios que recibimos en Málaga, que recibimos 2 premios, uno era una selección directa de ECAM Forum, que fue increíble porque es precisamente lo que nosotros estamos buscando, conectarnos con España. La directora es chilena y española también, entonces de esa forma tenemos una conexión ya de cuota, podríamos decirlo, para los fondos acá muy importante. Y sobre Chile, claro, o sea, Chile está en un momento muy interesante en términos de su cinematografía. Una película chilena que ganó una cierta mirada en Cannes este año, que es tremendo para La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes. De Diego Céspedes, claro, que yo produje su último cortometraje también. Y claro, o sea, eso ya marca de alguna forma la tendencia de que el cine chileno está siendo reconocido y está marcando un hito en Latinoamérica también, no solamente en Chile. Está abriendo paso a nuevas voces, nuevas generaciones, nuevos directores y directoras que están abriendo paso internacionalmente. Y creo que Señorita Buena Presencia, Natalia, yo y otros productores y productoras y gente que está trabajando en cine desde Chile, somos parte de esa ola, podríamos decirlo, de ese movimiento que es histórico. Me quedo contigo para preguntarte un poco por el espíritu, porque esto es bastante común en los últimos tiempos, lo de la coproducción, de que las películas latinoamericanas van a buscar a lo mejor en países europeos ese dinero que a lo mejor, o esa estructura que en lo estatal no se está dando. Por ejemplo, en Europa hay sistemas mucho más de cajón, ¿no? Hay carriles para que las películas puedan seguir. ¿Cómo se conserva el espíritu de la película, la idiosincrasia, y a la vez se llega a otros mercados? ¿Se puede llegar a acuerdos con socios europeos, por ejemplo? Yo creo que tiene que ver mucho con la visión de la dirección y de cómo defender tu proyecto creativamente y confiar en lo que piensas que es como la historia de la película. Creo que eso es lo más importante. Obviamente Chile es un país que es una mezcla de muchas cosas, como nosotros tenemos una herencia muy fuerte de Estados Unidos por la dictadura. Fuimos el experimento del neoliberalismo en Latinoamérica y en el mundo. Lo que desencadenó en que tenemos una desigualdad arrasadora y que desencadenó unas protestas muy grandes en 2019. Y creo que, claro, de alguna forma, como para mí principalmente, no es como voy a adecuar mi proyecto para que un productor francés o belga se interese en mi proyecto, sino
él tiene que conectarse con la historia del viaje de la protagonista, del personaje y la visión artística de quien está dirigiendo. Creo que eso es lo más importante y eso es lo que estoy buscando yo cuando voy a los mercados, como no solamente oportunidades financieras, sino conexiones artísticas reales, como personas con las que yo pueda conectar y sienta que puedo tener un camino creativo conjunto y que sea una colaboración real y no solamente como un cajero automático que uno va como postulemos al fondo, tenemos todos los materiales, gracias por el dinero, sino que sea realmente algo, un diálogo constante. Creo que eso es lo principal para mí. Uh-huh. Claro, esto en cuanto al carácter, hay otra de esas cosas que cruzan las películas que es la edad. Y me lo quería llevar a Emilia, que ha participado en muchísimas de esas nuevas voces del cine español, dando primeras oportunidades, pero claro, estamos también en una época de cambio de lo que significa ser un director o una directora novel. Antes era más cerca de los 25 y ahora estamos más cerca de los 45 o por ahí. Entonces quería preguntarte por eso. ¿Cómo crees que la edad se ha convertido en un factor a la hora de coproducir o de encontrar nuevas voces? Bueno, es cierto que quizás hace un tiempo, ¿no? Las óperas primas, o sea, los directores y directoras quizás eran más jóvenes, pero bueno, siento, y hay ejemplos que sí hay gente que hace sus primeras películas con 40 y pico. Esto es una realidad porque cuesta mucho levantar películas, ¿no? En ese tipo de, ¿no? de cine independiente al final. Para lograr vivir de esto como creador, creadora, como guionista, como director, evidentemente no es fácil y muchas veces hay que pasar por, bueno, hay que trabajar de otras cosas, hay que, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado, pero después es verdad que yo siento que no es tan, o sea, la edad puede ser o no relevante, ¿no? Al final es un poco en la línea de lo que comentaba él, que al final tienes que tener esa historia, ese proyecto que sientes, o por lo menos en mi caso, ¿no? Que sale de dentro, que hay algo de entraña, ¿no? De que esa persona tiene como casi la necesidad, ¿no? de contar esa película. Entonces, bueno, yo creo que la edad es un factor, pero no es algo en lo que yo me fijo de, no, es que tiene 25 años o tiene 35, realmente no. O sea, estamos trabajando en proyectos en desarrollo de gente que tiene, pues eso, 27 años, pero después otros que son mayores. Quiero decir, no me parece que sea como un factor. Uh-huh. Claro, quería preguntárselo a Alejandro también porque él en su productora ha trabajado con gente muy joven. Entonces, yo no sé si hay una cosa de responsabilidad, hay una cosa de miedo, hay una cosa... ¿Qué es lo que importa más hablar? ¿O es un factor, de hecho, para ti la edad? Para mí no es un factor importante, ha dado la casualidad que es cierto que nosotros cuando empezamos con la productora vimos talento que creíamos, y de hecho eso es lo que nos motivó a crear la productora. Vimos talento que necesitaba pues darle una ayuda, una proyección. Nosotros veíamos sus primeros trabajos, nos entusiasmaban y decíamos, oye, ¿y quién le va a dar la oportunidad a esta persona? Entonces vimos que nosotros, desde nuestra humildad de medios, pues veíamos que sería una buena oportunidad de poder ayudarles a desarrollar estos proyectos. Entonces sí que es cierto que en nuestra productora está muy vinculado a gente joven, hemos visto que hay un talento increíble y claro, yo también entiendo que muchas veces desde ciertas instituciones o cuando a lo mejor intentas levantar proyectos con un presupuesto alto, pues da un poco de vértigo decir, voy a dejar en manos de esta gente que es inexperta pues este presupuesto tan alto, es un riesgo. Pero es que creo que si no, a lo mejor te estás perdiendo unas voces increíbles, una frescura estupenda que pueden trasladar a las historias y el que se alargue este proceso y que estas personas pierdan esa energía y esa vitalidad creativa en el momento, pues puede hacer que perdamos precisamente historias interesantes.
Ujú. Quería ir con Maika y bajando un poco la pelota al suelo, permitidme el argot, para hablar de lo que se hace estos días en ECAM Forum. Quería preguntarte cómo es el diálogo con las cineastas en este caso. Porque aquí, en estos mercados, vamos a usar la M palabra, muchas veces tienen que ejercer un poco de relaciones públicas. No es una cuestión meramente creativa, tienen que reunirse, tienen que dar la cara y defender el proyecto. ¿Cómo es ese diálogo con ellos? ¿Os reunís antes para planificar la estrategia en vestuarios? Pues, o sea, nos reunimos antes también para preparar el pitch que hicimos, ¿no? La presentación delante de todo el mundo, que ahí también, pues de nuevo, ECAM nos ayudó mucho, un poco como guiándonos con estos presentadores, ¿no? Que nosotros teníamos a Jamie Weiss, fantástica ayuda. Y sí, creo que hay algo que tienen que hacer de relaciones públicas, pero creo que también hay como una motivación real de comunicar la idea que tienen y testearse ellas, ¿no? Lo que ha dicho antes Emi, de que este es un gran lugar para testear el proyecto que tenemos, para ver cómo la gente lo siente, para ver cómo, si gusta, si no gusta, no sé, si entienden exactamente lo que ellas quieren decir. Y eso es algo que ellas pueden ver también, que nos pasa, ¿no? O sea, de primera mano, cuando de repente le están contando, pues, a una productora belga de qué va la peli, y que esto nos pasó ayer, y la productora acaba las ideas, ¿no?, que ellas tienen, y es como, jo, está muy bien, ¿no? Qué guay, porque ha entendido exactamente. Y también, pues, ligando con esta idea de encontrar compañeros y compañeras de viaje que sean también creativamente afines, no solo económicamente válidos. Y yo creo que es bueno para también su propia, no sé, digamos, su propia comprensión de cómo se vive la película y la idea que tienen. Y creo que de ahí ellas también pues aprenden, y sí, o sea, creo que es, sí, es un poco relaciones públicas, pero creo que es bueno y que es un poco natural, ¿no? Estas ganas también de contar, ¿no?, y de comunicar. Quería volver a Emi, que te he visto asentir, y preguntarte también por la proyección, digamos, de expectativas. O sea, cuando tú hablas con una cineasta y estáis viendo cómo se va a proyectar la película y demás, yo imagino que, por ejemplo, sale una conversación como ella te dice, quiero estar en X festival, y tú dices, bueno, habrá que verlo. En plan, ¿cómo es esa conversación? ¿Cómo se mide las expectativas? Bueno, yo creo que al final es una relación muy íntima, diaria y cotidiana. Quiero decir que es una cosa que vas conreando día a día, no es una cosa que de repente sale, quiero hacer esto, y tú tienes que manejar, ¿no? Porque como estás tan pegado al proyecto, y en este caso la directora, ya vas viendo cómo evoluciona todo, por dónde va a salir. Entonces, bueno, y es verdad que sí que hay un manejo de expectativas, esto es así, ¿no? Pero al final lo importante, ¿no?, es compartir como esa visión de la película y trabajar en la misma dirección. O sea, que sentir que en este caso, ¿no?, las dos estamos pues yendo al mismo lugar, y de esa manera las expectativas y las proyecciones son compartidas, ¿no?, que también es lo bonito del proceso, que bueno, que lo vas construyendo. Y estoy de acuerdo con lo que decía Maika, porque además, o sea, hay algo también que me parece muy importante de cuando ahora nosotros estamos aquí con un proyecto, pero muchas veces estamos también como productores en el otro lado, ¿no?, escuchando proyectos o sea, reuniéndote con otros proyectos, ¿no?, que pueden ser interesantes para ti. Y lo que para mí es fundamental de estos encuentros one-on-one es entender qué persona hay delante, o en los pitch, ¿no? O sea, sí está muy bien, te cuentan la sinopsis, tal, que bueno, luego ya leerás un guión y verás si te interesa o no, pero para mí de toda esa información es como, hay como que ahí descodificas, ¿no?, como quién hay, si es alguien que conecta, que ves que tú tienes ¿no?, un potencial, que puedes formar un vínculo creativo más allá de lo propiamente de la estructura, digamos, si económica o financiera. Sé que cada proyecto es de su padre y de su madre, y cada uno necesita unas cosas, pero claro, en las charlas de hoy hemos hablado mucho de coproducción internacional y sobre todo qué necesita una película. ¿Se podría ordenar, sé que es un plano general, porque cada película necesita una cosa, pero se podría ordenar por prioridades, por lo menos en lo que tú buscas? Es decir, quiero producir con este país porque eso me abriría las puertas de X festival, o quiero irme a este país porque además es europeo y hay unas sinergias comunitarias que me sirven. ¿Dónde estarían, digamos, tus prioridades? ¿Qué te importa más? En este proyecto en concreto, ¿no? Pues es un caso bastante interesante, porque desde que tú te has ido, que bueno, antes bueno, es la historia de Luisa, que es esta ama de casa de clase media-baja en un barrio de Madrid, ¿no? Y es como o sea, es una persona que ha estado trabajando en casa toda su vida, cuidando. En la peli empieza que la vemos cuidando de su madre, que tiene 100 años, Eugenia. Al principio de la peli muere,
Entonces Luisa se encuentra, ¿no?, con este vacío existencial de que no sabe qué hacer, no tiene a quién cuidar, ¿no? Entonces ella intenta una serie de cosas, ¿no?, para reactivar, pues, un grupo de amigas de la iglesia, pero bueno, todo esto falla. Entonces ella entra verdaderamente en una especie de, ¿no?, de proceso en el que paulatinamente irá convirtiéndose pasará de ser la persona que siempre ha cuidado a la persona que necesita ser cuidada, ¿no? Se instala en el otro rol que conoce, que es el de, pues, la enferma, ¿no? Hasta que, bueno, al final su hija y su marido, ¿no?, a través de porque es un drama familiar con tintes de humor, a través de un ritual así un poco estrafalario, ¿no?, consiguen como despertarla de este estado. Pero lo cuento porque es una película que está muy anclada a Madrid, entonces no es una película que tú, si ves el argumento, dices, ostras, orgánicamente, ostras, pues mira, una coproducción con Italia es perfecta, pues porque, oye, la chica se enamora de un italiano, no tienes ese elemento orgánico, pero sin embargo, para nosotros es muy importante darle esta dimensión internacional que te ofrece la coproducción, no solo por un tema de acceder a más financiación, que 100%, sí, porque al final también la película pretende ser rodada de una forma que es más cara, ¿no?, que está alejada un poco del realismo, pero más allá de esto sí que nos gusta porque el input, al final, poder trabajar con productores extranjeros o tener en el equipo gente, da igual, desde una directora o director de fotografía o editores, hacen que también salgamos un poco, ¿no?, de que aquí tenemos técnicos increíbles, ¿no?, pero que al final todos también se forman o nos formamos en sitios parecidos, ¿no? O sea, que contar con gente de fuera también enriquece ese proceso. Así que en nuestro caso no es tanto de tenemos una estrategia de X país en concreto, pero sí que estamos viendo quién hay al otro lado que pueda entender bien y nos pueda ayudar en nuestra configuración. Me encanta hablar con vosotros, con los productores, porque sois personas que lo tenéis todo clarísimo. Es un discurso bastante fácil de seguir. Muchas gracias. Ya nos gustaría. Claro. Luego sé que hay un poco de fake it till you make it, pero bueno, es lo que hay. Quería irme con Rodrigo, pero precisamente para preguntarte por la evolución de la figura del productor. Se lo he preguntado a otros compañeros que han pasado por aquí. Estamos acostumbrados a esa imagen, ¿no?, de el productor hace 50 años era un señor con un puro que llegaba de repente a la producción a dar órdenes y con el látigo. Entonces, quería preguntarte por eso, por cómo ha evolucionado y si al final sois los que más ojeras tenéis, los que probablemente más horas le echáis antes y después a la película. Es difícil, yo lo sé, pero ¿merece la pena? O sea, para mí sí, porque trabajo en proyectos que me encantan. Como me apasiona mucho hacer las películas que estoy haciendo y creo que es el motor que me hace ser productor. Como no me imagino trabajando, o sea, yo no trabajo para una productora, no tengo como un jefe, yo soy mi jefe en ese sentido. Y si bien trabajé antes en productoras, me independicé por lo mismo, porque sabía que yo quería, o sea, si voy a trabajar en algo que te exige tanto tiempo, te exige tanta entrega, tanto de muchas cosas, muchos niveles, no solamente postular a un fondo o asistir a un mercado, sino organizar un equipo de trabajo, ser de alguna forma como el liderar eso como en todas las etapas, y no podría hacer eso con un proyecto que no me pone la piel de gallina, y creo que ese es mi principal motivación. Yo entré a ser productor hace relativamente poco, yo egresé de la universidad en 2020 en Chile. Me fui a vivir a Portugal por razones amorosas. y claro, o sea, y mi relación con Chile ha sido desde la distancia también. Entonces, en el momento que me mudé, la pandemia un poco me permitió eso, porque estábamos todos haciendo cosas en Zoom. Mis socios viven en Chile, entonces también podíamos trabajar de esa forma. Y yo estando en Europa me permitía moverme fácilmente en los mercados, algo que desde Chile es muy difícil porque es carísimo, obviamente. Entonces, nada, para mí es por una parte como saber que es un proyecto que me apasiona la visión de quien lo está dirigiendo, que yo siento que puedo tener una relación no solamente laboral, sino también que sobrepasa lo profesional, que una relación personal de confianza en la cual yo sé que tengo la posibilidad de poder decirle a mi directora, a mi director, si hay algo que no me parece que no está funcionando, por ejemplo, creativamente en algún aspecto del guión o lo que sea, porque estamos todos remando hacia el mismo lado, todos queremos que la película se haga de la mejor forma posible y es todo un diálogo, estamos todos ahí. Para mí eso es lo más
lo principal en ese sentido. Quiero ir con Maika, que te he visto ahí resoplar, te he visto hablar también. Imagino también desde la experiencia. Quería preguntarte también por eso y por la feminización de un sector en el audiovisual que, claro, también ha cambiado muchísimo en esos años. Que recuerdo, creo que en Donosti hablaba con María Luisa Gutiérrez, productora española, y me hablaba de eso, de las primeras reuniones de productores que eran 2 o 3 mujeres y que tampoco ha mejorado muchísimo, pero ha cambiado respecto a los últimos 20 años. Sí, en productoras y en directoras a destacar, Films to Come, eran todo directoras, una codirección de una pareja hombre y mujer, pero el resto todo mujeres bastante, bueno, absolutamente excepcional, de hecho. Y muchísimas productoras, sí, es bastante nuevo, sí, yo creo que es nuevo, vamos. O sea, que incluso recuerdo cuando hace a lo mejor 5 años, 4, estos artículos en medios especializados de las productoras, ¿no? Porque era una cosa que pues, era noticia, o sea, mujeres con cierta capacidad ya de diseñar y dibujar lo que es el panorama del cine español. Y eso está pasando, yo creo que, bueno, no sé si va por delante o con los tiempos, quizás empuja un poco, ¿no? También es como... creo que es un medio artístico, aparte de, obvio, una industria profesional que tiene toda la seriedad y además creo que una industria que mueve mucho dinero en España, pero creo que es un medio artístico que conecta también con sensibilidades y con espacios en el que pues seguramente las mujeres tenemos no sé, más capacidad de movimiento y de trabajar de una manera propia. O sea, que no hemos tenido que ser ese señor con el puro, o sea, no, sino que hemos podido hacer algo un poco más personal. Y creo que eso está pasando y se comprende y además tenemos muchos compañeros que lo entienden y es así, o sea, no nos encontramos tampoco tanto ya con el señor con el puro, sino pues con personas que son como nosotras. Me quedo contigo y luego voy con Miguel, que lo quiero escuchar también. Voy a escuchar un poco también a mi diablito malo que tengo aquí en el hombro y reflexionar sobre el propio papel de citas como Ecam Forum. En el sentido de, estamos acostumbrados a laboratorios, a sitios de pitches, a laboratorios de guión, a buscar coproducciones, a ir a mercados. ¿Cómo afecta esto a una película? ¿Puede sobrevivir la película a todo? O sea, ¿la película inicial puede sobrevivir a todos estos pasos? Hay que saber retirarse a tiempo, ¿no? No, a veces sí, porque claro, es como... O sea, por ejemplo, en el caso de la incubadora de la ICAM, que es un laboratorio que está además especializado en producción más que en el guión o en la dirección, que es también bastante excepcional porque suelen ser para talento creativo, escritor, director, pues yo creo que es... O sea, son proyectos que ya llegan como con una cierta solidez. No vas con un tratamiento, ya vas con un guión. Entonces, después de ahí, tampoco puedes irte a cualquier sitio. O sea, te quedan a lo mejor 2 o 3 sitios que tiene sentido, pero has perdido la oportunidad de pues otros tantos que a lo mejor le iban mejor a tu proyecto, siempre que te cojan. Entonces, hay que saber muy bien qué peli tienes y entender un poco dónde quieres, qué camino quieres hacer, ¿no? Pero es cierto que toda esta siembra de espacios de desarrollo es muy útil para hacer crecer las películas y también como, o sea, siendo que hay bastante producción, te ayuda también como a, no sé, a destacarte un poco, ¿no? Si tienes algunos sellos que luego también te llevan y te colocan en, ¿no? Antes has hablado como de autopistas, ¿no? Pues hay de diferentes tipos, pues creo que te ubican también en un sitio. Pero sí, es cierto que tienes que elegir. No puedes intentar, ¿no? todo a la vez porque no tiene mucho sentido. Alejandro, ¿cómo es eso? ¿Cómo se sobrevive a la carrera de obstáculos? Bueno, a ver, yo creo que sí que el tema de laboratorios y mercados, sobre todo también para productoras emergentes y cineastas noveles, es muy, muy interesante. Es como una puerta que te da acceso a la industria. Con lo cual, todo lo que sea proyectos, empezar en esta etapa y que te seleccionen, yo creo que es muy positivo. Nosotros hemos tenido, yo puedo decir que he tenido muy buena experiencia con laboratorios, pero igual que decía Maika, sí que es cierto que hay un momento en el que ya si has pasado por varios que te han aportado, porque en general te aportan no solo ese conocimiento de mentorías de gente que ya a lo mejor pues lleva más trayectoria, pero también te aporta el encontrarte con gente de la industria que de otra manera a puerta fría nunca te hubieran atendido. Creo que eso está muy bien para introducirte ahí, pero claro, una vez que ya el proyecto pues ha pasado por muchas manos, por muchas opiniones, yo creo que sí, estoy de acuerdo con Maika que ya tienes que reposarlo, tienes que decir, ya nos centramos nosotros, el equipo que está con el proyecto, y
ya tiramos con esta idea que es la que teníamos y cogemos lo que más nos interesa de cada parte, pero si no, sí, probablemente te vuelvas un poco loco si empiezas a hacer una ruta muy larga porque que tampoco es productivo, no le viene bien al proyecto, pero es cierto que creo que también hay que ser selectivos y saber en qué lugares encaja mejor tu proyecto. Claro, Emi, quería llevarte la pregunta a ti porque hemos hablado de carácter, hemos hablado de edad, quería preguntarte sobre el tiempo, que tiene un poco en relación con lo que venimos hablando. ¿Cuánto tiempo puede llevar de media un proyecto hoy en día en la España de 2025? Pues fácilmente desde que empiezas a desarrollar, porque bueno, hay proyectos que empiezas pues con la director desde simplemente una idea, ¿no? A veces quizás hay algo un poco más avanzado, ellos o ellas han pensado ya han escrito un tratamiento, pero bueno, vamos a decir que, a ver si mis compañeras qué opinan, pero que de fácil, entre que empiezas a desarrollar y estrenas, pueden pasar entre 3 y 5 años. O sea, que realmente es un camino largo, sí, sí. Rodrigo, ¿estás de acuerdo con ese plazo? Y sobre todo, luego, ¿cómo se mantiene la llama encendida? Un poco también es la pregunta. Sí, o sea, para mí estoy muy de acuerdo. Yo creo que especialmente ahora con la pandemia, como que se estiraron mucho los tiempos de muchas cosas. O sea, películas que estaban en investigación no se pudieron continuar por 1 año y medio, 2 años. En Chile tuvimos que usar mascarilla como 3 años, básicamente. Pero para mí, y voy a citar a una amiga directora con la que trabajo también, que tiene una frase muy bonita que dice: la cocina, la amistad y el cine necesitan tiempo. Y creo que eso es muy importante como tener. Y ahí respondo también a tu pregunta, como cómo mantener la llama encendida, cómo mantener el espíritu de la película. De alguna forma tiene que ver con entender los tiempos de los procesos de las películas que de pronto, no sé, o sea, en Chile tenemos un llamado al año de fondos y se demoran unos buenos meses en darte respuesta. Entonces, entre que uno postula para apoyo de producción y que de alguna forma uno necesita ese apoyo para poder buscar socios en el extranjero, claro, uno tiene que mantener el espíritu vivo, y yo creo que tiene que ver con mantener un apoyo constante, una relación constante, quizás no necesariamente estar escarbando en el guión todo el rato, pero sí mantener una conversación en torno a la película, a los temas de la película, no necesariamente en mesas de trabajo sobre el proyecto, pero sí cosas que nos conectan alrededor de lo que la película es, quizás en ese sentido. Entonces creo que para mí ese es como mi approach. Se lo pregunto a Maika, pero quiero escucharos por favor los demás, o sea, que ir pensando también. Tú haces una pregunta que puede ser, o sea, sé que la relación entre lo autoral y lo industrial, no vamos a inventar ahora ese debate, ¿no? Son 125 años de peleas, pero tú, cuando te llega un proyecto, no necesariamente este, estoy hablando de tu faceta como productora más holísticamente, ¿preguntas para quién es esto? Sí, y además me parece importante hacerlo, porque no es un debate que vayamos desde luego a resolver, pero, o sea, el cine es algo que tiene que ser hecho para ser visto. O sea, tiene que haber un público, porque si no, ¿a quién le estás contando una historia? O sea, nuestro trabajo es hacer posibles historias que alguien tiene que recibir, ¿no? Porque si no le interesa a nadie más que a la persona que la quiere contar, y esa persona no tiene ningún interés en comunicarla. El público puede ser más amplio, más pequeño, más selecto, puede ser público de museo, de arte y ensayo, en masa, pero tiene que haber alguien a quien quieras contarle la historia, y eso es importante porque de hecho también define, ¿no?, cuál es el recorrido que tú vas a hacer para construirla en parte. Entonces yo creo que no es solo cuando tú conoces a alguien que tiene ganas de contar algo, primero, ¿no?, lo que decías antes del camino, pues que yo es una conversación que he tenido muchas veces de: ¿estáis seguras que esto lo vais a aguantar 5 años, 6 años? Porque es lo que vamos a tardar a lo mejor en acabar rodando. Esa es una pregunta importante, ¿no? O sea, tan enamoradas estamos de esta idea como para, ¿no?, aguantarla. Y luego y sabéis a quién queréis contarle esto, porque claro, es como al mundo en general, pero sí, le interesa a alguien más que a ti, que a mí. O sea, entonces sí, creo que siempre tiene que haber un público que puede ser muy diverso, pero tiene que ser también equilibrado con respecto al esfuerzo de la producción, ¿no? O sea, es como, no sé, gastarte, pues yo qué sé, 5 millones de euros, que es una burrada, en una película que van a ver 30.000 personas, pues no es equilibrado, ¿no? Es como, a esa inversión igual, pues yo qué sé, aspiras a pues mucha más gente, ¿no? Pues eso hay que entender, creo, sí. Alejandro y luego Emi.
Bueno, yo la verdad que sí que es verdad que me considero un poquito kamikaze en el sentido de que es verdad que tengo como una cinefilia muy fuerte y entonces cuando a lo mejor he visto trabajos de esas personas a la que quiero producir, digo, es que yo quiero ver lo siguiente, ¿no? Y entonces te puede ese impulso de decir, venga, vamos a por ello. Claro, obviamente estás pensando no solo en ti, que yo quiero ver esa película. Creo que habrá muchos, o consideras que hay muchos cinéfilos o público que podría ver esa película. Claro, depende del proyecto que tengas entre manos. Yo creo que sí que ahí hay que tener, y como se comentaba antes, una labor de hablar con el creador, con la creadora, en el que vea un poco también el panorama de manera más realista, es decir, dónde va a acabar tu obra. Pero yo creo que a mí, en mi caso, como que nace de una manera bastante orgánica, o al menos yo he tenido bastante suerte en ese sentido de que la persona ya que presenta un proyecto sabe en qué lugar puede estar y en qué lugar no puede estar. Y entonces también ahí, pues al final también acabas hablando de un presupuesto y decir, vale, pues si esto va a ser algo como más de arte y ensayo, algo más experimental, pues entonces no sabemos que encontrar financiación para eso va a ser muchísimo más complicado. Entonces habrá que ser un poco más imaginativo para llegar a ese punto que tú quieres de una manera pues más, por así decirlo, humilde económicamente. Pero sí, claro, lo bueno que te permite que estos son procesos largos es que te da para hablar mucho. Y entonces al final hay como una labor casi de psicología entre ambos, ¿no? Entre los creadores y los productores, que bueno, pues que si te entiendes bien o sea, si nos entendemos bien, pues la cosa va fluyendo fácilmente, la verdad. Bueno, Emi, y termino con Rodrigo. Bueno, para nosotros sí que es fundamental pensar en ese público, porque además de productores en Avalon somos también distribuidores y distribuimos nuestras películas. Entonces, si bien tanto como productores como distribuidores nuestra, digamos, la línea editorial sí es cine de autor y art house, pero con una vocación de público, ¿no? Es decir, que luego, bueno, evidentemente hay luego los resultados pues pueden ser, o sea, no los controlamos, ¿no? Claro. Pero sí que pues como espectador a mí me puede interesar y puedo disfrutar quizás también de un cine pues más experimental o arte en serio, pero luego es verdad que en las películas que producimos y distribuimos sí que pensamos en que bueno que tengan un público en las salas, ¿no? Que puedan, digamos, conectar con el otro lado, lógicamente. Rodrigo, ¿tú cómo ves esa conexión? ¿Cómo pesa la conexión con el otro lado? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cómo pesa? Me disocié claro. al final. ¿Cómo pesa, digamos, el público a la hora de tomar decisiones, en esa relación entre lo autoral y lo industrial? Sí, o sea, yo creo que el público siempre está presente, como uno de alguna forma las historias a veces te indican, te dan ese camino, como, no sé, en mi caso de mi proyecto que tengo acá, yo siento que es una película que conecta mucho con el público femenino, con las señoras, y yo cuando hago esta película, o sea, sueño con que el cine esté lleno de señoras viendo mi película y para mí sería increíble, como onda, ese como sería el logro máximo que las señoras de todo el mundo vean esta película y se conecten. Compartimos esa voluntad desde que tú te has ido, o sea, sí, que además las señoras son las que van al cine. Las señoras son Totalmente, el corazón totalmente. de las salas de cine, entonces... Sí. Claro, y ahí también hay otros públicos también, hay películas para distintos públicos, pero creo que la audiencia siempre está presente en todo el tiempo. Hay veces en que uno cuando está desarrollando proyectos se concentra mucho en que la película se financie, en que la película se mueva, participe, y la distribución o pensar en la audiencia llega un poco más hacia el final, y en realidad como que uno está haciendo, como decías tú, como las películas para las personas, para que alguien la vea, y claro, creo que eso tiene que estar siempre ahí. Oye, vamos a ir terminando, que tenemos el tiempo justo. Muchísimas gracias, Emilia Ford, Alejandro González, Maika Sanz y Rodrigo Díaz. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Y muchísima suerte con todo lo que venga. Nosotros, ya sabéis, seguimos en Quinótico con todo lo que de sí esto de ECAM Forum.